¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la entrevista en Canal 6 de Televisión. Una entrevista que va a ser del agrado de todos porque nos vamos a retrotraer precisamente en el tiempo a una totana que para muchos es desconocida, para otros no tanto porque han vivido en aquella época y recuerdan precisamente todo lo que encerraba en sí este municipio. Para hablar de la exposición que se va a inaugurar precisamente este miércoles, que inaugura en este caso la Peña La Mantellina, tenemos a su secretario, Eduardo Monserrat. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y al cronista oficial de la ciudad de Totana, Juan Canova Mulero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y además escritor y amante de la historia, ha escrito sobre Totana, sobre los templos religiosos, sobre sus monumentos, sobre los huertos, en fin, que podemos contar que ustedes no sepan. Pero vamos a comenzar por esa exposición. Un título, Eduardo, bastante sugerente, ¿no? El de la exposición. Sí, La Totana que se fue es un proyecto de la Peña La Mantellina. Es el segundo que hacemos, con una convocatoria que sacó la Concejalía de Cultura el año pasado. Y bueno, pues como su nombre indica, La Totana que se fue, pues conlleva la recuperación, primero en imágenes y luego lo más interesante que es la recreación a escala, ¿no? en 3D, digamos, de algunos espacios de la fisonomía de Totana que por desgracia han desaparecido o que, aunque existan, pues tienen otros usos. Y entonces, pues bueno, la primera fase del proyecto con Juan fue pues buscar qué imágenes eran susceptibles de poder luego recuperar esos espacios. La segunda fase, que es esta, pues es exponer esas imágenes a gran tamaño y aparte de la exposición, la charla que nos va y la visita guiada que nos va a hacer Juan por esos espacios. Y después, pues dentro de lo que nos dé el presupuesto que tenemos, pues recrear todo lo que podamos de esos espacios para que esté a la vista de los totaneros en distintas fiestas, en distintas actividades y puedan ver pues cómo era esa totana de hace 100 años. A mí el título, fíjate Eduardo, el título me gusta, La Totana que se fue. Pero yo, indagando sobre este título, no sé si coincidís conmigo, tanto tú como Juan, en sacar otro título a colación de La Totana que permitimos que se fuera. Porque hay que ver qué monumentos tenemos en Totana que como no se le ponga solución, Juan, los perdemos. Pues sí, efectivamente, por eso es tan positiva la iniciativa de la Peña La Mantellina y creo que es muy loable. Y yo de verdad que me sentí muy gratificado cuando pidieron que colaborara, porque no siempre es fácil encontrarse un grupo de personas que quieran apostar por recuperar las tradiciones, por recuperar nuestro patrimonio, por acercar a la genialidad de la población, pues cómo ha sido Totana a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues, como tú bien señalas, pues sí que tenemos como un gran pecado, yo a veces digo, ¿no?, que haber permitido que ciertos aspectos de nuestro patrimonio desaparezcan, ¿no? Igual que algunas tradiciones y las formas de entender la vida, ¿no? Entonces, estas cuestiones, pues yo creo que también nos ayudan a unir a la población, el tener vínculos que nos unen, que nos dan coherencia, que nos dan seguridad, y una pena que esas cuestiones se pierdan. Alguna vez lo he comentado, ¿no?, en alguna que otra entrevista, ¿no? Yo recuerdo muchas veces el mito de Anteo, ¿no? Anteo en la antigüedad clásica, en la mitología, pero era un gigante que era invencible, ¿vale? Y era invencible y no había posibilidad de acabar con él, hasta que Hércules se da cuenta que su fuerza residía en la tierra. Anteo era hijo de la diosa tierra, ¿no? Entonces cada vez que caía al suelo, él cogía fuerza de la tierra y era imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que Hércules se da cuenta, lo eleva, lo levanta sobre el suelo y ve todo su poder. Un poco este mito, pues a mí un poco nos sirve para decir, es que si perdemos las raíces, si perdemos nuestra identidad, dejamos de ser lo que somos. Y entonces, pues hay que hacer todo lo posible porque nos vinculemos a nuestras tradiciones, a nuestra tierra, a nuestras costumbres. Y en este sentido la Peña Mantellina es muy loable y muy positiva la actividad que lleva a cabo. Y lo del folclore, que estaba totalmente abandonado, que ellos han apostado. Bueno, pues yo estoy muy contento con esta iniciativa, Eduardo. Te felicito a ti como secretario y también a toda la organización y animaros a seguir en esa línea. Yo, Eduardo, te quería preguntar, porque fíjate que muchas de las imágenes que vemos, el centrón lo preside siempre esa torre majestuosa, ¿no?, de la parroquia de Santiago, que ha visto, como otros muchos monumentos de la ciudad, pasar el tiempo. Algunos, como decía antes, se han perdido, a lo mejor se podían haber recuperado, restaurado, dado a un uso, ¿no? Pero se ha perdido. El urbanismo, la evolución del tiempo ha hecho que esto sea así.
Sí, bueno, más que la evolución del tiempo, las personas que, como decía, han permitido, o el poco gusto, ¿no?, de permitir que cosas que eran súper valiosas, insustituibles, pues se ha pasado la pala por encima, se han tirado y se ha hecho un edificio normal y corriente, ¿no? Y es como decía Juan, todo eso va haciendo que la esencia de un pueblo se vaya perdiendo, porque el alma del pueblo realmente pues son todo ese legado que nos ha dejado la gente. Por un lado está el legado que nos deja inmaterial, ¿no?, de la música, del folclore y todo eso, pero el otro legado que son esas construcciones y esas cosas tan hermosas que tenía Totana, y esa fisonomía tan bonita, y que se ha estado destruyendo hasta no hace tanto tiempo. Y de hecho, no sé si hemos aprendido mucho, porque miramos algunas calles de nuestro pueblo y vemos como las casas que son antiguas y tal se están dejando pues caer prácticamente. Entonces, bueno, nosotros como asociación folclórica, que el folclore es mucho más que cantar y bailar y vestirnos de huertano, como se dice, pues es también poner en valor pues esas señas de identidad que son muy importantes y que es una pena que se pierdan, y que hay que trabajar para que no se pierdan. Y por lo menos esto puede servir como llamada de atención para que no volvamos a repetir lo que se ha hecho no hace tanto tiempo. Yo recuerdo algunos lugares emblemáticos que, por cierto, se van a ver en estas fotografías, Juan, como es el caso, por ejemplo, del cine español, como es el caso del cine que teníamos en la Plaza Toro, donde tantas películas mexicanas han disfrutado nuestros mayores, que era lo que se llevaba por aquel entonces. La antigua Plaza de Abastos, eso era una maravilla, que por cierto la hemos visto en alguna imagen. Los carruajes, bueno, los carruajes con el tiempo ya han dado paso a los vehículos más modernos, pero era la esencia, ¿no?, lo que definía un pueblo, un municipio. Claro, efectivamente, es que si perdemos esas señas de identidad, pues al final nos convertimos en un pueblo más, sin personalidad. Fíjate que es curioso que yo alguna vez he tenido la posibilidad de acompañar a algún grupo de personas que ha venido a hacer alguna ruta urbana, ¿no? Entonces cuando nos adentramos por la calle Manuel Sevilla y las calles paralelas, San Ramón, García Liz, pues se quedan súper sorprendidos pues del tipo de edificaciones, de la hornacina, y todo eso lamentablemente se está perdiendo. No sé quién es responsable, porque de alguna manera somos todos, ¿no? O sea, porque a veces la administración no lleva a cabo la función, creo yo, que debería de llevar, los particulares a veces tampoco pueden afrontar una rehabilitación de esa envergadura, o sea que hay una multitud, pero también hay una insensibilidad general por la población de no recuperar estas cuestiones. Por otra parte, yo un poco también quiero defender un poco que hay muchas personas que sí que el patrimonio urbanístico no pueden donarlo, pero por ejemplo, pues que a lo mejor te ofrecen una fotografía o un periódico antiguo o cosas de este tipo, pues que también nos permiten un poco encontrarnos con nuestro pasado. Entonces, animar a la generalidad de la población pues a compartir lo que hay todavía en las casas, a nivel de fotografía, a nivel de periódico antiguo, a nivel de vestimenta, de indumentaria, pues todas estas cosas. Hemos perdido ya ese patrimonio arquitectónico, pero nos quedan también otras cosas que sí que podemos recuperar, ¿no? Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible sí que hace falta un plan urbanístico en Totana que proteja a las personas que tienen estos edificios y que les ayude de alguna manera, porque no siempre puede afrontar una rehabilitación de esa envergadura. Entonces, ejemplo lo tenemos, por ejemplo, y valga la redundancia, en la casa del general Aznar. La tenemos aquí mismo, la estamos viendo. Y la estamos viendo caer, por decirlo de alguna manera. Y no hay que esperar mucho tiempo para pedir fondos y para hacer algo ahí que conserve sin duda esa fachada majestuosa que tenemos. Porque yo, fíjate que me encanta Totana, he nacido aquí, he vivido aquí, recuerdo todos estos monumentos, todas estas cosas, pero al mismo tiempo envidio a otras ciudades, por ejemplo, como es el caso de Lorca. Lorca es la ciudad de los 100 escudos. Tiene en cada fachada, en cada cosa, ese escudo de Totana que queda, Juan o Eduardo, de esos monumentos, esas hornacinas, esas cosas que teníamos. ¿Queda algo? No sé, Eduardo. Bueno. Hombre, queda, claro. Queda algo, ¿no? Obviamente queda, y quedan escudos, y quedan. Pero la pena es en las condiciones en las que están, porque es verdad, yo veo calles donde todavía quedan manzanas enteras de casas antiguas con su escudo, con su mirador, pero cada vez que paso digo, ¿cuánto le quedará a esto? ¿Cuánto le quedará a esto? Porque no hay ningún viso de interés o de esfuerzo, ¿no?, en decir, esto hay que conservarlo, hay que darle un uso, hay que, si la administración no puede, pues no sé, hay que ser un poco imaginativo, a lo mejor darle un uso
privado, ¿no? Poner algún tipo de negocio, algo, pero que restaure, que mantenga ese edificio, que mantenga esa fachada y que sigamos teniendo ese patrimonio. Porque como tú decías, la Peña La Mantellina no solamente es vestirse de huertano o bailar bailes típicos, ¿no? Que en definitiva está muy bien porque eso también nos acerca a nuestras raíces. Es tener un colectivo, una asociación, unas personas que se implican porque las cosas que tenemos no se pierdan. Efectivamente. Yo mucha gente cuando le digo, ay, pues nosotros estamos en una peña que nos dedicamos al folclore, dice, es que a mí no me gusta el folclore. Digo, no, a ti te gusta el folclore. Digo, a ti a lo mejor no te gusta vestirte o no te gusta bailar, pero no te gustan las cosas antiguas, no te gustan las tradiciones, no te gusta saber cómo vivía la gente antes. Ah, eso sí. Digo, es que el folclore es todo eso, la etnografía, el término folclore, que significa saber del pueblo, lo identificamos únicamente con el baile y la música, y que es muy importante y aparte es la señal de identidad de nuestro grupo. Ahora, por ejemplo, cuando vayamos a Mérida o cuando vamos a otra ciudad, representamos a Totana de esa manera. Pero el folclore es mucho más que eso y yo creo que a la gente sí le gusta el folclore y en nuestra asociación hay gente que baila, hay gente que toca, hay gente que canta y hay otra mucha gente que no hace nada de eso pero que participa y que le gusta colaborar porque le gustan las tradiciones y le gusta todo eso. Todo esto se consigue con trabajo, con exposiciones, incluso con libros. El papel de Juan Cano Mulero es fundamental. Gracias a él y a gente como él que escribe sobre Totana, sobre la historia de Totana, podemos hacernos eco, ¿no, Juan, de lo que era Totana, de lo que ha evolucionado Totana? Bueno, yo me siento muy contento, no tanto por el trabajo que he podido hacer, sino porque se ha incorporado un grupo importante de gente por las cuestiones culturales y por las tradiciones. El ejemplo más evidente es el de la Grupo Mantellina, de Eduardo. Pero hay otra mucha gente que a través de Cuadernos de la Santa, o a través de las revistas de Semana Santa, o de las revistas locales, o de los medios de comunicación, se preocupan por nuestra historia. Y eso me parece que es muy gratificante. Yo recuerdo cuando empecé un poco a preocuparme por estas cosas, allá por los años 80, pues incluso me decían, pero no, es que Totana no tiene nada. Pero ¿cómo que no tiene nada? Totana tiene un archivo impresionante, que bueno, necesitaré yo varias vidas, que lo harán otros después que yo, pues para desentrañar todo lo que hay, para recuperar todos estos valores, todas las tradiciones, pues es que hay muchísimas cosas que hacer. Y bueno, como dice Eduardo, la unidad, la unión, el esfuerzo de todos son los que se puede sacar esto para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco un ánimo por seguir apostando por estas cosas. Cuadernos de la Santa tiene que seguir, vosotros desde la Fundación La Santa, la revista de Semana Santa, otras aportaciones, los medios de comunicación local, pues todos estamos un poco obligados a cuidar ese patrimonio. Gracias a Dios hay gente como la Peña de la Mantellina que se preocupa por ello, como tú, Juan, que también a través del archivo nos ofrece ese trabajo impresionante que realizas. Ahora hablemos de la exposición. Eduardo, ¿cómo se consiguen estas fotografías? O sea, ¿qué trabajo ha realizado la Peña La Mantellina para hacerse con todas estas joyas que vamos a ver el miércoles? Bueno, pues lo primero, la primera fase fue pensar el proyecto. El año anterior habíamos optado también a esta convocatoria, hicimos un proyecto que fue de recuperación de la indumentaria tradicional de Totana, cómo se vestía en Totana a principios del siglo XX o finales del XIX. Recuperamos esos trajes, los sacamos este año en el desfile de junio y en el festival, y este año pues pensamos ir un pasico más allá de la indumentaria, pues era la fisonomía de Totana. Entonces hicimos ese proyecto pues con todas las fases que lleva el proyecto, bueno, pues hay que hacer un cronograma, un presupuesto, etcétera. Y claro, enseguida se nos encendió la bombilla que teníamos que contar con Juan. Y entonces, pues hablando con Juan, pues estuvimos viendo que claro, hay infinidad de imágenes antiguas de Totana, pero cuáles serían un poco más significativas y un poco más factibles luego de reproducir, porque el final de este proyecto es hacer una reproducción en grande, que la gente pueda ver cómo eran realmente. Y bueno, pues después de esa selección que estuvimos haciendo y tal, pues Juan nos mostró pues varias fotografías, pues elegimos, parece que son 10, y esas 10 pues se mandaron a Sevilla, a una empresa que hace una impresión, porque claro, las imágenes estaban muy deterioradas, por ejemplo la de la Casa de la Encomienda, hacerla en grande era muy complicado, pero bueno, al final se hicieron esa impresión muy bien, de muy buena calidad, y se pusieron en el recinto ferial, con una pequeña explicación que también nos hizo Juan, pero lo que queríamos es que la gente pudiera tener un poquito más de conocimiento, ¿no? de todo lo que aparece en esas imágenes, de dónde estaban, de por qué se hicieron,
cosas que a lo mejor una imagen pasa desapercibida, como el triunfo de María que había en la glorieta, pero que estaba ahí, aparece en la foto así a la derecha, y es una cosa que podemos reproducir, que podemos explicar por qué estaba eso ahí. La glorieta chica, que era un jardín muy coqueto y que también pues se desbarató. Pues todas esas cosas las fuimos seleccionando, se hicieron en grande. Y ahora, pues si Dios quiere, estos últimos meses del año las queremos ya pasar a 3D, por decirlo de alguna manera. Si te parece, Eduardo, Juan, vamos a hacer una breve pausa, vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a darle la palabra a Juan Cano Mulero, que nos va a comentar algunas de las imágenes que ya estamos viendo a través de realización, pero las vamos a ver en primer plano, y Juan nos va a ir comentando, si te parece, algunos aspectos de esas fotografías, que no son todas las que van a estar, que van a ser más. Hemos tenido alguna muestra para que las personas que nos están viendo sepan de lo que va a ir la exposición, pero será a la vuelta de la publicidad, no se nos vayan. ITV Totana, por cercanía, por comodidad y por seguridad profesional. Amabilidad y buen trato en un servicio rápido para todo tipo de vehículos y reformas. ITV Totana, más cerca de ti. Bolsax, tu tienda de bolsos y complementos, frente Instituto de la Seguridad Social, en Totana. Y regresamos después de la publicidad. Estamos con Eduardo Montserrat, que es el secretario de la Peña La Mantellina de Totana. Estamos con Juan Cano Mulerón, cronista oficial de Totana y escritor. Y estamos hablando de esa exposición que podrán ver ustedes a partir del próximo miércoles a las 8:30 de la tarde en el Centro Sociocultural La Cárcel. Será inaugurada esta exposición. Una exposición, Eduardo, que permanecerá abierta hasta el día 30. Mañana se inaugura con la charla de Juan y ya el resto de días pues estará abierta en el horario habitual del centro de la cárcel hasta finales de mes. Bueno, Juan, tenemos unas imágenes que hemos visto mientras estábamos conversando. Ahora nos vamos a detener sobre ellas para que tú nos comentes aspectos precisamente de esas fotografías que vamos a poder ver. Si te parece, empezamos por esta que tenemos ya. Bueno, pues esta es la antigua Cruz de la Misión. Ahora nosotros conocemos otra posteriormente, ¿no? Pero esta es de 1892, en una misión de los padres jesuitas, en concreto del padre Manuel Cadena, que viene a Totana. Y claro, las misiones lo que intentaban era un poco revitalizar la fe y la manera de entender la religión en esa época. Entonces, claro, como la presencia, o para de alguna manera identificar que se había producido la misión, se levantaban este tipo de estructuras. Hay un poemilla por ahí muy curioso de finales del siglo XIX que dice: en un bosque de palmeras, naranja y limoneros se encuentra en Totana la cruz de los padres misioneros, ¿no? Ya tiene 12 faroles, donde está la cruz. Mientras exista Totana no le faltará la luz, ¿no? O sea, algo muy propio del siglo XIX, pero que también recoge un poco el sentir, porque no solo estaba esta cruz, sino que a lo largo de todo el municipio, fundamentalmente en los espacios de entrada, había también lugares hornacinas con imágenes de devoción y sobre todo con la cruz, ¿no? De alguna manera también es sacralizar un espacio y darle una cierta entidad, ¿no? Entonces, una foto muy interesante esta. Bueno, tengo que decir que muchas de estas fotografías hay que tener un recuerdo para Mateo García, que las conservó a él, ¿no? Y entonces, pues gracias a él, para Fernando Navarro, el fotógrafo totanero, que una labor importantísima e impresionante que hizo, y también para sus nietas, en concreto para Narcisa Navarro, que conservó un número importante de placas, ¿no? Entonces, digamos que esos dos testimonios nos permiten poderlos tener, ¿no? Esta imagen que hemos visto de la Cruz de la Misión, pues es una de las candidatas a recrear, yo creo que casi en primer lugar, porque es muy espectacular, muy llamativa y aparte, no sé, muy propia ahí, como aparece aquí con los huertos detrás, como la entrada a los huertos. Y ahora tenemos, Juan, en pantalla otra imagen que viene a reflejar quizá un poco lo que era la vida, ¿no? La sociedad, cómo se vivía en Totana, ¿no? Bueno, este espacio es de la entrada al convento de los padres capuchinos, ¿no? En 1602 habían llegado a Totana los franciscanos alcantarinos, que van a estar hasta finales del siglo XIX, hasta la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. Y luego a finales del XIX vendrán los franciscanos capuchinos. Bueno, pues en el siglo XVIII se levanta este triunfo a la Virgen María, que eso se pone muy de moda, muy típico en Roma, en muchas ciudades españolas, italianas y de otros países de la cristiandad, levantar estas columnatas y coronarlas con la imagen de la Virgen. Y curiosamente, la base de estas columnas son romanas, ¿vale? O sea, proceden de alguna edificación romana, ¿no? Parece ser que alguna tormenta derribó la estructura y ya no se volvió a reconstruir. Claro, en ese espacio
porque la imagen, probablemente ya cuando estaban aquí los padres capuchinos, pues sería un poco como el servicio de taxis, ¿no? Lo que hoy sería el servicio de taxis que tenemos al lado de la torre, pues sería un poco esto, ¿no? Ya estaba el colegio de los capuchinos, y entonces el colegio San Buenaventura, que es un referente fundamental, y probablemente, bueno, pues para algún padre que viniese o algún alumno, no sé, el caso es que el transporte, efectivamente, el transporte público. Fíjate que no hubiera dado yo con que era la entrada al convento. Al convento. Mirando la fotografía, fíjate lo que... Ahí enfrente vemos ahora en la calle Juan 23. La calle Juan 23, sí. Pasamos a otra de las fotografías. Esta es la que yo decía, que este espacio, yo no sé, Juan, si se podía haber recuperado, haber hecho algo, porque claro, tenemos una plaza muy moderna, muy acorde con lo que vivimos hoy en día, pero este espacio... Hay algunas plazas de estas características en Andalucía que las han conservado y son realmente impresionantes. No es verdad que era muy coqueta, muy bonita, muy entrañable. Esta plaza no es muy antigua, se hace en el año 51. Se hace la bendición de la plaza. O sea que es relativamente joven junto con la lonja, ¿vale? Para sustituir a las casetas de la verdura que estaban situadas ahí desde el siglo XVII, que era un espacio poco higiénico. Después, para hacer algo más higiénico, se levanta esta edificación. Una edificación pues muy luminosa, muy abierta, muy amplia. Y claro, pues en los años 70 pues cae por la pala de arriba esto, pues por eso ese proceso de presión urbanística que hay de Totana en los años finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Esa presión constructiva, pues hace que, bueno, pues no culpamos a nadie, lo culpamos todos porque ya no... Pero bueno, no se ve que sea conveniente y se derriba, y es una pena, sí. Es verdad que esta plaza, no siendo un edificio excesivamente antiguo, pero todo el mundo le tenía un cariño, y todo el mundo cuando ve la imagen, ¡ay, la plaza! Yo recuerdo ir con mi abuela a la plaza, o sea, que quiero decir que es que no hace tanto tiempo, y todo el mundo le tenía un cariño porque era un sitio así de encuentro, como tú dices, tan abierto. Yo incluso tengo una foto de color también con unos melones, la cesta de la compra, porque ahí iba todo el mundo a comprar, era ese lugar de encuentro, subía una escalera, se veía prácticamente todo, era una maravilla. Otra de las fotografías, esto es... Pues esta es la plaza Juan de la Cierva, la que está, la glorieta chica que decíamos siempre, ¿no? Que aquí esta parte a la derecha estaba el ambulatorio, el primer ambulatorio que hubo en Totana. Y es una glorieta también muy coqueta, muy agradable, esas flores, los azulejos. Bueno, pues también fue derribada y se abandonó, y luego pues hizo otra cosa. Que bueno, pues ese espacio que muchísimas fotografías de nazarenos, de jóvenes totaneras, de los años 40, 50, están también recogidas ahí en ese entorno. Pues claro, para nosotros es un espacio muy entrañable y muy querido, y que bueno, que con mucha nostalgia, pues bueno, recordamos, pero que también es una lección para no olvidar y cuidar lo que tenemos, lo que nos queda, las cosas que todavía podemos preservar, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues lo que sea recuperable, por lo menos a nivel visual. Alguna vez se había propuesto pues colocar la azulejería en algunos de estos entornos, reproduciendo con cierta entidad, bueno, lo que inicialmente había allí, ¿no? Bueno, vuestra idea también es muy interesante. Hablabas de la Semana Santa, Juan. Yo creo que de todo esto, las imágenes es lo único que recuerdan el paso del tiempo. Pues sí, las imágenes nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos, lo que hemos perdido, lo que tenemos que cuidar, es verdad, la imagen... Y esta maravilla, que muchos sabrán qué es y otros no. Casi. Bueno, pues a mediados de los años 40 se levanta el cine español, ¿vale? Y el cine español tenemos la suerte que lo va a decorar en 1947 Antonio Soriano. Antonio Soriano es un oriolano, había nacido en Orihuela, vive allí parte de su vida y vino a Totana después de la guerra civil, probablemente por cuestiones relacionadas con el conflicto bélico, y contrae matrimonio con una hija de los propietarios, en concreto con la hermana de los propietarios del cine español. Entonces él se encarga de hacer esa decoración tan bonita, con los dioses de la antigüedad clásica, el dios del teatro, pues toda esta guirnalda, y bueno, y pone arriba la fecha 1947, ¿no? Él también decoró una farmacia que había enfrente, que era encantadora, que era la farmacia de Ventura, que desapareció. Después fue de Cascales, y arriba en la techumbre había también una guirnalda, unos angelicos, los símbolos de la farmacia y todas estas cosas. Y luego hizo una labor importantísima recuperando el patrimonio. En el Templo de Santiago restauró bastantes cosas, en el Santuario de la Santa. O sea, el hombre hizo una labor importante, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos recordamos a través de estas imágenes, que tiene una historia larga estas imágenes para poderla conservar, pero bueno, parece que no viene, costó mucho poderla hacer, no solo físicamente, sino también económicamente. Y entonces, pero bueno, lo importante es que se conservaron.
Bueno, yo no sé si vamos a una última. Bueno, pues depende de A vuestro ver, tiempo. vamos, bueno, esto yo al principio no lo identificaban, ya antes de empezar la entrevista ya Juan me comentaba igual de lo que se trataba. Esto es, Juan, el Santuario de la Santa. Bueno, esta fotografía nos la va a explicar Eduardo, porque él Eduardo. quiere enormemente el santuario, porque él ha trabajado en favor de la Santa y porque ha recuperado muchos Y tenemos- aspectos a partir de los atuendos. Tenemos precisamente los atuendos, ¿no, Eduardo? Claro, esta fotografía nos muestra, bueno, pues es anterior a 1920, pues no sabemos, no sé exactamente. Finales del 19, pues sí. Sí. Principios del 20. Finales del 19, principio del 20, y bueno, pues nos muestra un santuario, pues bueno, un poco más humilde la parte exterior, pero tiene muy interesante esta gente que aparece aquí en la fotografía, pues a nosotros a la hora de recuperar nuestros trajes de finales del 19, principios del 20 en Totana, pues aparece ahí una colección de indumentaria propia de aquella época, quiero decir natural, la gente vestía así realmente, se posaron para hacer la fotografía, pero iban vestidos a su manera. Y tanto la forma en la que visten los hombres, las fajas, como la llevan, los zagalejos, que son los vestidos de las mujeres, que ya eran de tela, ya no eran de lana, los mantones, los picos que llevan. Pues la verdad que es una fotografía interesante, tanto por lo que hay detrás como por la gente que está delante y la colección de vestimentas que tiene. Es una maravilla. Y antes comentaban, Eduardo, Juan, comentaba que algunas imágenes de nuestra Semana Santa han visto precisamente pasar el tiempo, algunos monumentos que ya no están entre nosotros, pero algunas imágenes también sufrieron las barbaries de la guerra civil, de todo lo que fuera destrucción de imágenes, de templos, en fin, de saqueos, cosas que ocurrieron por aquel entonces. Hasta la imagen de la patrona, Santa Eulalia, hemos tenido diferentes tallas, ¿no?, a raíz de todo esto. Evidentemente, cuando la incomprensión y la sinrazón del ser humano, sin buscar culpables, porque las situaciones históricas son muy complejas, pero ahí, pues eso, el egoísmo, la sinrazón, la falta de sentido, pues hace que se destruya el patrimonio. Entonces, pues, la imagen de Santa Eulalia, evidentemente, todos sabemos que la guerra civil sufrió un importante patrimonio y que después se le encarga a José María Ponsoda, un valenciano. Se iba a descargar un escultor murciano, pero estaba no podía sobredimensionado, no podía hacerla, y se le encarga a Ponsoda, un escultor valenciano, que es la imagen y la iconografía que conocemos nosotros. Pero bueno, hemos visto fotografías anteriores, ¿no? O sea que la imagen ha tenido varias representaciones iconográficas a lo largo del tiempo. Y esta última es de los años, recién acabada la guerra civil, si viene a finales del año 39, o sea que viene muy pronto. Entonces, bueno, pues una imagen que está muy interiorizada, que queremos profundamente, que tenemos una gran devoción y veneración y que, bueno, pues forma... Además que una iconografía totalmente diferente a las que existen en otras partes de España, pero que para nosotros cuando la vemos Santa Eulalia es así. Bueno, pues vamos casi a cerrar la entrevista, ya que estamos hablando de Santa Eulalia y del santuario, la última imagen que hemos visto, y por no mezclar mucho los temas, porque no hemos ocupado precisamente hoy de la exposición, sí felicitarte, Eduardo, por el trabajo impresionante que estáis haciendo con los infantes. Pues mira, eso viene un poco a relación con esto, ¿no? Porque es también recuperar un poco, pues, no sé, ese espíritu tanto religioso como cultural, ¿no? Que va en torno a nuestra patrona y que nos une tanto. Entonces, pues nada, pues muchas gracias, estamos encantadísimos, tenemos unos críos súper graciosos. Todavía este año hemos ampliado un poco el cupo, tenemos ahora mismo, me parece que son 47 solicitudes, que muchos vienen del año pasado, y dijimos de admitir hasta 60, o sea que todavía lo que queda el mes de septiembre, todavía quedan ahí 13 o 14 plazas libres, y nada, y es trabajar con ellos, pues también eso, por un lado la devoción a nuestra patrona y cómo la fe de los totaneros pues se ha sentido ahí segura, y luego toda la cultura y la tradición que emana pues de la devoción a Santa Eulalia. Entonces pues otra forma también de que las nuevas generaciones pues conozcan esa otra realidad. Sin duda alguna. Pues estaremos el miércoles, si no pasa nada, a las 8:30, puntuales ahí en el Centro Sociocultural La Cárcel, escuchando atentamente las explicaciones de nuestro cronista oficial, Juan Cano Mulero, para la apertura, ¿no?, de esa exposición,
que me imagino, Juan, que ya estarás preparando, o la tendrás ya casi... No le hace falta. No, ¿verdad? Bueno, hay que dar siempre un repaso a las cosas, porque bueno, pero es verdad que yo también la he disfrutado mucho gracias a ellos, buscando y recuperando las imágenes, buscando información sobre ellas, y es que son imágenes que dan muchísimo juego, entonces tampoco es cuestión de agotar, pero bueno, decir un poco los rasgos básicos y fundamentales, sobre todo pues que vaya calando. La labor con los infantes es una labor impagable, porque ese es el futuro. Estáis sembrando, y entonces bueno, yo he asistido a algunas actividades que habéis hecho y me parece que son fantásticas, los críos les agradecen muchísimo, son muy dinámicas, muy participativas, es otra manera, y una manera muy pedagógica, y entonces bueno, pues en esa línea, pues trabajar con vosotros. Ahí hicimos a los críos que fueran pequeños, Juan Cánovas Mulero, hicimos una visita guiada a la iglesia, sí, que la guiaron ellos. Ellos hicieron, y varias veces ha pasado Juan por allí, y digo, mirad, lo que nos ha explicado Juan, esto no tiene precio, porque no vais a encontrar otra persona que de verdad conozca esto y sepa, bueno, pues de lo que estamos hablando. Totalmente de acuerdo, y con esa magnífica explicación de lo que es la torre, el reloj, la historia de la torre que se ha plasmado a través de visitas guiadas. Está haciendo un trabajo impresionante y que se siga. Juan Cánovas Mulero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por recibirnos. Y Eduardo Monserrat también, muchas gracias. Pues nada, encantado y hasta la próxima. Ha sido un placer. A ustedes también, gracias por escucharnos, por vernos a través de Canal 6 Televisión, y recuerde, exposición La Totana que se fue, en imágenes, para la nostalgia, para el recuerdo, el próximo miércoles, inauguración, Centro Sociocultural de la Cárcel, 8:30 de la tarde. Ahí nos vemos.